Antes de resolver ejercicios de desigualdades lineales y cuadráticas, primero vamos a mirar a algunas propiedades que tienen las desigualdades. Es muy importante saber las propiedades de las desigualdades antes de resolver ejercicios de desigualdades lineales y cuadráticas o otro tipo de desigualdad. Entonces, estas propiedades de las desigualdades vienen siendo también propiedades o axiomas del conjunto de los números reales. Entonces, primera propiedad, ley de triconomía. Bueno, antes de decir las propiedades de las desigualdades, primero vamos a plantear lo siguiente. Vamos aquí a resaltarlo en verde. Se plantea lo siguiente: sean X y Y dos elementos, dos números que pertenecen al conjunto de los números reales. Se plantea eso primero. Ahora sí, vamos a mirar la primera propiedad, ley de triconomía, que dice: se cumple una y solo una de las siguientes condiciones: X menor a Y, X igual a Y y X mayor a Y. ¿Qué quiere decir la propiedad o la ley de la triconomía? Quiere decir que si yo tomo dos números reales al azar, como por ejemplo X igual a 5 y Y igual a 8.6, como por ejemplo, son dos números reales al azar. Pueden tomar los números reales que ustedes quieran. Bueno, entonces la ley de triconomía nos dice que solamente se va a cumplir una de estas tres relaciones. Tomando este ejemplo, es decir, X igual a 5 y Y igual a 8.6, vamos a mirar cuál de estas tres relaciones es la única que se cumple. Entonces, miremos. X menor que Y, es decir, 5 es menor que 8.6. 5 es menor que 8.6, eso es verdad. Ahora, X igual a Y, es decir, 5 igual a 8.6. Claramente esto es falso. X mayor que Y, es decir, 5 mayor que 8.6, claramente esto es falso. Es decir, si tomamos X igual a 5 y Y igual a 8.6, solamente se va a cumplir esta relación. Miremos otra propiedad. Si Y es menor que X, entonces Y más Z es menor que X más Z, para cualquier Z que pertenece al conjunto de los números reales. Es decir, inicialmente tenemos la desigualdad Y menor que X. ¿Qué nos dice este axioma o esta propiedad? Nos dice que si Z pertenece al conjunto de los números reales y sumamos Z al lado derecho de la desigualdad y también al lado izquierdo de la desigualdad, si hacemos eso, el sentido de la desigualdad no cambia. Es decir, aquí en este lado nos quedaría Y más Z y acá en este lado nos quedaría X más Z, pero según esta propiedad que se plantea acá, el sentido de la desigualdad no cambia. Lo mismo pasaría si restáramos Z a ambos lados de la desigualdad. Aquí nos quedaría Y menos Z y acá X menos Z. El sentido de la desigualdad tampoco cambiaría en este caso. Es decir, no cambiaría para el caso de la suma, es decir, más Z, y tampoco cambiaría pues el sentido de la desigualdad en el caso de la resta, es decir, menos Z. Miremos ahora la propiedad de transitividad, que dice que si X es menor que Y y Y es menor que Z, entonces X es menor que Z. Bueno, vamos a mirar una última propiedad: multiplicar o dividir una desigualdad por un número negativo. Seguimos con el mismo planteamiento anterior, es decir, X y Y pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Qué dice esta propiedad? Multiplicar o dividir una desigualdad por un número negativo. Supongamos que tenemos la siguiente desigualdad: X menor que Y. Bueno, esta propiedad nos dice que si multiplicamos o dividimos una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte, cambia. Ejemplo, un número negativo como por ejemplo -1. Vamos a ver
¿Qué le pasa a esta desigualdad si la multiplicamos por menos 1? ¿Qué nos quedaría en el lado izquierdo de la desigualdad si la multiplicamos por menos 1? Es decir, x por menos 1 nos da menos x. Ahora, vamos a multiplicar por menos 1 el lado derecho de la desigualdad. Es decir, y por menos 1, que nos quedaría menos y. La propiedad nos dice que si multiplicamos o dividimos una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Es decir, pasaría de menor o igual a mayor o igual. El sentido de la desigualdad se invierte. Supongamos que por acá tenemos x mayor o igual que y hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar la desigualdad por un número negativo, por este mismo menos 1. Aquí nos quedaría menos x y aquí nos quedaría menos y. Como multiplicamos la desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. En este caso pasaría de mayor o igual a menor o igual. Ahora vamos a mirar con una división. Tomamos esta misma desigualdad, x menor que y. Vamos a dividir la desigualdad por un número negativo, como por ejemplo menos 2. Sí, como por ejemplo menos 2. Entonces, al dividir x por menos 2, esto nos quedaría menos 1/2 de x. Y al dividir y por menos 2, nos quedaría menos 1/2 de y. Pero como dividimos por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Pasaría de menor a mayor. Supongamos que por acá tenemos x menor o igual que y vamos a dividir la desigualdad por este mismo menos 2. Aquí nos quedaría menos 1/2 de x y aquí nos quedaría menos 1/2 de y. Como dividimos la desigualdad por menos 2 por un número negativo, pues se invierte el sentido de la desigualdad. Pasaría de menor o igual a mayor o igual. Listo, ahora sí vamos a resolver desigualdades o inecuaciones lineales. Primero que todo, ¿cómo identificamos que tenemos una desigualdad o una inecuación? Identificamos que tenemos una desigualdad o una inecuación cuando tenemos dos expresiones algebraicas separadas por un mayor que, un menor que, un mayor o igual o un menor o igual. Ahora, ¿cómo identificamos que tenemos una desigualdad lineal? Identificamos que tenemos una desigualdad lineal cuando el exponente máximo de la variable es 1. En este caso, la variable que se maneja en esta desigualdad es la x. Miremos cuál es el exponente máximo de la variable x en este caso. Aquí se sobreentiende que el exponente de la x es 1 y aquí también se sobreentiende que el exponente de la x es 1. ¿Cuál es el exponente máximo de la variable x en este caso? Pues es el 1. Como en este caso el exponente máximo de la variable x es 1, tenemos una desigualdad lineal. Vamos a describir nuevamente nuestro ejemplo, nuestro ejercicio por acá. 2x menos 5 mayor o igual que 5x más 2. Bueno, ¿cómo resolvemos una desigualdad lineal? Para poder resolver una desigualdad lineal tenemos que hacer lo posible que en el lado izquierdo de la desigualdad solamente nos quede los términos que contengan la variable x y que en el lado derecho de la desigualdad solamente nos quede los términos independientes, es decir, las constantes. Pero ¿cómo hacemos eso? Para hacer eso lo que tenemos que hacer es despejar. Pero vamos a colocar la palabra despejar entre comillas. ¿Por qué la coloco entre comillas? Porque en realidad no hacemos un despeje. Para resolver una desigualdad lineal. Pero vamos a verlo inicialmente de esa manera, como un despeje. En este caso, tendríamos que pasar 5x a este lado. 5x a este lado y este menos 5, que es una constante, que es un término independiente, lo pasaríamos a este lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2x menos 5x mayor o igual 2 más 5. 5x está sumando en este lado, pasaría
a este lado a restar. Y 5 que está restando en este lado pasaría a este lado a sumar. Esto que planteamos acá está correcto, está bien, pero en realidad mirarlo como un despeje, conceptualmente mirándolo como un despeje, no es lo correcto. ¿Qué fue lo que en realidad se hizo? Lo que se hizo fue aplicar esta propiedad que ya expliqué. Supongamos que tenemos x, y y a, tres números que pertenecen al conjunto de los números reales, y supongamos también que tenemos esta desigualdad, x mayor que y. Si sumamos a ambos lados de la desigualdad, por acá nos quedaría x más a y y más a, pero pues esa propiedad nos dice que si sumamos un número real a ambos lados de la desigualdad, pues el sentido de la desigualdad no cambia. Lo mismo pasaría si restamos a ambos lados de la desigualdad. El sentido de la desigualdad no cambia. Bueno, nuevamente volvamos a nuestro ejercicio. Vamos a escribirlo por acá. 12x menos 5 mayor o igual que 5x más 2. Bueno, vamos a aplicar esta propiedad, que es lo que se debe aplicar para resolver de manera correcta, ¿sí? Para resolver de manera correcta nuestra desigualdad o nuestra inecuación. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que buscar alguna manera de eliminar este 5x que está en el lado derecho de la desigualdad. Para ello tendríamos que restar 5x, en este lado de la desigualdad. Pero si resto 5x en este lado de la desigualdad, también lo tendríamos que restar en este lado, aplicando pues, ¿cierto?, esta parte de esta propiedad. Nos quedaría 2x menos 5 menos 5x mayor o igual que 5x más 2 menos 5x. ¿Por qué resto 5x en este lado? ¿Sí? Para que se elimine con 5x positivo. 5x positivo se cancela con 5x negativo. Entonces, ¿qué quedaría en este lado? Quedaría 2x menos 5 menos 5x mayor o igual que 2. Listo. Ahora, en este lado tendríamos que eliminar el término independiente o la constante, perdón. Tendremos que eliminar el término independiente o la constante. Para ello tendríamos que sumar 5 en este lado de la desigualdad para que se elimine con este 5 negativo. Pero si sumo 5 en este lado de la desigualdad, también tendremos que sumar 5 en este lado de la desigualdad. Se aplica esta parte de esta propiedad. Nos quedaría 2x menos 5 menos 5x más 2x menos 5 menos 5x más 5 mayor o igual que 2 más 5. Si se sumó 5 en este lado de la desigualdad, también se tendría que sumar en este lado. Entonces 5 negativo con 5 positivo se cancela. Quedaría 2x menos 5x mayor o igual que 2 más 5. Observen que lo que nos dio por acá es lo mismo que tenemos acá. Con esto podemos concluir que la idea del despeje no es que esté mal. O mejor dicho, la idea del despeje no está mal siempre y cuando la idea de despejar solamente se quede en su mente. Es decir, en un examen o en un parcial no van a escribir algo como, por ejemplo, ahora vamos a transponer o despejar términos. No van a escribir eso porque el profesor se puede pegar de eso para colocarles mala nota. Repito, la idea de despejar no está bien en una desigualdad. Lo que de verdad se hace y lo que es correcto es aplicar esta propiedad. Pero a partir de este punto nos vamos a quedar con la idea de despejar. Claro, con la idea de despejar entre comillas. ¿Por qué? Porque es un proceso mucho más
corto y pues llegamos a lo mismo que al aplicar esta propiedad. Bueno, espero que eso quede claro. Vamos a terminar de resolver nuestra desigualdad. Aquí tenemos 2x menos 5x menos 3x mayor o igual 2 más 5, 7. La idea es que el término que contenga la x quede positivo. Es por ello que vamos a multiplicar toda la desigualdad por menos 1. Por acá tendríamos menos 3x por menos 1. Nos quedaría 3x y 7 por menos 1, menos 7. Pero como multiplicamos la desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. La idea también es que la x quede solita, por lo tanto dividimos por 3 a ambos lados de la desigualdad. Cancelamos el 3 y nos quedaría x menor o igual que menos 7 tercios. Entonces, el conjunto solución de esta inecuación es el siguiente. X igual, x pertenece a los reales tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 7 tercios cerrado. Como es menor o igual, aquí en menos 7 tercios queda cerrado. Si tuviéramos como por ejemplo x menor a menos 7 tercios, aquí en esta parte el intervalo quedaría menos infinito hasta menos 7 tercios, pero abierto. Entonces, esto sería nuestra respuesta a esta desigualdad. Segundo ejercicio de desigualdad lineal. Bueno, imagino que algunos se preguntarán esto por qué viene siendo una desigualdad lineal si después de operar estos productos pues quedarían términos en donde la variable x tiene un exponente mayor a 1. Entonces, ¿por qué esto viene siendo una desigualdad lineal? Ya les explico por qué. Se trata de algo muy sencillo, pero primero comencemos operando estos productos aplicando la propiedad distributiva. Comencemos por acá. X por 2x, 2x cuadrada, menos x por 3, 3x, mayor 2x por x, 2x cuadrada, 2x por 5, más 10x, menos 1 por x, menos por más acá es menos, 1 por 5, 5. Observen que por acá podemos reducir términos semejantes. Nos quedaría acá, bueno, por acá tenemos 2x a la 2 menos 3x, mayor 2x a la 2, 10x menos x, más 9x, menos 5. Ahora vamos a despejar entre comillas, ojo, vamos a despejar entre comillas. Vamos a pasar los términos que tienen la variable x a este lado, al lado izquierdo de la desigualdad. Es decir, vamos a pasar 2x cuadrada en este lado y 9x en este lado. Nos quedaría 2x cuadrada menos 3x, 2x cuadrado que está sumando pasa a este lado a restar, menos 2x cuadrada, 9x que está sumando en este lado pasa a este lado a restar, menos 9x, mayor que menos 5. Otra cosilla que les tengo por decir, es recomendable que en dado caso que dibujen estas flechas, para tener una guía de cómo hacer el despeje. Si las dibujan, es recomendable que las borren, o mejor dicho, es mejor que las borren una vez que ya hayan hecho el despeje, porque si las dejan el profesor lo puede identificar como, lo puede identificar como que, oye, aquí este peladito o este estudiante pues me hizo un despeje, y el despeje en las inecuaciones no está bien. Repito, el despeje en las inecuaciones o en las desigualdades no está bien. Es por ello que es recomendable borrarlas una vez que ya hayan hecho el despeje. Listo. Por acá podemos seguir reduciendo términos semejantes. Observen, 2x cuadrada positivo se cancela con 2x cuadrada negativo. Por acá quedaría menos 3x menos 9x mayor que menos 5. Y aquí, bueno, aquí ya podemos concluir que esto se trata de una desigualdad lineal, porque los términos que tenían la variable x elevada al cuadrado
se cancelaron y quedaron solamente los términos en donde la variable x tiene exponente 1 y cuando el exponente máximo de la variable x es 1, pues se trata de una desigualdad lineal. Seguimos reduciendo términos semejantes. Menos 3x menos 9x quedaría menos 12x mayor que menos 5. La idea es que el término que contiene la variable x quede positivo. Es por ello que vamos a multiplicar por menos 1 toda la desigualdad. Por acá quedaría 12x y por acá quedaría 5. Pero como multiplicamos toda la desigualdad por un número negativo, pues invertimos el sentido de la desigualdad. Dividimos por 12 ahora para que la x quede solita. Si dividimos por 12 en este lado, también tenemos que dividir por 12 en este lado para no alterar la desigualdad. Cancelamos el 12 y nos quedaría x menor que 5 doceavos. Entonces la solución a esta desigualdad es la siguiente. X es igual. X pertenece a todos los reales, tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta 5 doceavos abierto. Bueno chicos, para terminar vamos a resolver esta desigualdad cuadrática. ¿Cómo identificamos que tenemos una desigualdad cuadrática? Identificamos que tenemos una desigualdad cuadrática cuando en la desigualdad el exponente máximo de la variable es 2. En este caso, el exponente máximo de la variable x es 2. Por lo tanto, aquí tenemos una desigualdad cuadrática. ¿Cómo resolvemos una desigualdad cuadrática? Lo primero que tenemos que hacer es desigualar a 0. ¿A qué me refiero? Para este caso, tenemos que buscar la manera de que en el lado derecho de la desigualdad solamente nos quede un 0. Para cumplir con este objetivo, tenemos que pasar 3 a este lado de la desigualdad. Quedaría x a la 2 más 2x menos 3 mayor o igual que 0. 3 que está sumando en este lado pasaría a este lado a restar. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar las raíces del polinomio de grado 2. Siempre tiene que quedar obviamente aquí un polinomio de grado 2. Tenemos que buscar ahora las raíces del polinomio de grado 2 que nos queda en el lado izquierdo de la desigualdad. Para ello tenemos dos métodos. Primero lo podemos hacer aquí claramente por factorización, y si se les dificulta la factorización pueden aplicar la fórmula general. Entonces repito, ahora tenemos que buscar las raíces de este polinomio, es decir, los valores de x que hagan 0 esta expresión. Lo podemos hacer aplicando la fórmula general o aplicando factorización. Aquí en este caso por factorización sale mucho más rápido. Entonces observen que acá tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Como tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, hay la posibilidad de que esta expresión se pueda factorizar como un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, para factorizar, utilizando el caso de factorización, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, primero abrimos acá dos paréntesis que indiquen un producto. Luego, por acá vamos a escribir la raíz cuadrada del término que está elevado a la 2. En este caso, raíz cuadrada de x a la 2 es x. Colocamos x aquí y x acá. Ahora vamos a cuadrar los signos. Tomamos el signo del término que solamente tiene la variable x, en este caso, más 2x claramente tiene signo más, y ese signo más lo colocamos acá. Ahora cuadramos el signo que va por acá. Para ello tomamos el signo más del término, el signo del término que tiene la variable x, que es más, y luego tomamos el signo del término independiente o la constante.
En este caso, menos 3. Menos 3 claramente es un número negativo. Aplicamos ley de signos, más por menos es menos. Y ese es el signo que colocamos acá. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 3 y que restados nos den 2. Esos números son el 3 y el 1. Colocamos el 3 aquí y el 1 acá. Y recuerden que esto está igualado a 0. Ahora aplicamos el teorema del factor nulo. Recuerden, ¿qué dice el teorema del factor nulo? Si tenemos a por b igual a 0, esto va a ser si solo si a es igual a 0 o b es igual a 0. Entonces vamos a aplicar el teorema del factor nulo en este caso, ya que tenemos un producto igualado a 0. Nos quedaría, o bueno, primero tomamos el primer factor, x más 3, lo igualamos a 0, quedaría x más 3 igual a 0, o tomamos el segundo factor, x menos 1, y lo igualamos a 0. Despejamos x, quedaría x igual a menos 3, o x es igual a 1. Entonces ya encontramos las raíces de esta expresión, es decir, los valores de x que hacen 0 esta expresión son menos 3 y 1. Ya que encontramos las raíces que hacen 0 esta expresión, ahora vamos a ubicarlas en una recta numérica. Vamos a ubicarlas en una recta numérica. Dibujamos nuestra recta numérica. Por acá tenemos menos infinito y por acá tenemos más infinito. En la recta numérica vamos a ubicar nuestras raíces. Entonces las ubicamos de menor a mayor, claro está, de izquierda a derecha. Primero escribimos el menor entre menos 3 y 1 es menos 3. Y luego escribimos, vamos a escribirlo, a ponerlo más a la derecha, menos 3. Y luego escribimos el 1. Ahora pasamos una línea punteada, vertical por cada raíz. Bien, ahora vamos a definir los intervalos. Entonces, aquí tenemos el intervalo que va desde 1 a infinito. Aquí en este espacio tenemos el intervalo que va desde 1 a infinito. Aquí en este espacio tenemos el intervalo que va desde menos 3 hasta 1. Y aquí en este espacio tenemos el intervalo que va desde menos infinito a menos 3. Aquí en menos 3 y en 1 no hemos definido si va abierto o cerrado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar un número que esté en cada intervalo. Aquí en este espacio tenemos el intervalo que va desde 1 hasta infinito. Ejemplo de un número que esté en el intervalo desde 1 a infinito. Puede ser x igual a 3. 3 es un número que está entre 1 e infinito. Ahora buscamos un número que esté en este intervalo. Es decir, en el intervalo que va de menos 3 hasta 1. Un ejemplo claro es el 0. 0 es un número que está en el intervalo desde menos 3 hasta 1. Y ahora tomamos un número que está en este intervalo desde menos infinito a menos 3, como por ejemplo menos 5. Bien, ahora vamos a cuadrar los signos, es decir, los signos que tendría esta expresión algebraica en este intervalo, en este intervalo y en este intervalo. Entonces es recomendable escribir acá la expresión ya factorizada. Aquí tenemos x más 3 que multiplica a x menos 1 mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo cuadramos los signos en cada intervalo? Pues reemplazando estos valores que escogimos. ¿Qué signo tendría esta expresión en este intervalo? Para descubrir eso, tendríamos que reemplazar el valor que escogimos de este intervalo aquí en esta expresión.
Entonces, si reemplazamos 3 aquí en esta expresión, entonces ignoren esta parte de acá, ¿sí? Ignoren esta parte de acá. Van a reemplazar 3 en esta expresión. Y pues si reemplazan x igual a 3 en esta expresión, les va a dar un número, positivo. Como les da un número positivo, en esta parte colocan un signo más. Ahora vamos a cuadrar el signo aquí en este intervalo. Para ello vamos a reemplazar x igual a 0 aquí nuevamente en esta expresión. Si reemplazan 0 aquí en esta expresión, esto les va a dar un número negativo. No nos va a importar mucho el resultado, sino el signo de ese resultado. Y para terminar vamos a reemplazar x igual a menos 5 en esta expresión, que nos va a definir el signo que tendrá esta misma expresión en este intervalo. Si reemplazamos x igual a menos 5 en esta expresión, eso nos daría un número positivo. Entonces, bueno, ya cuadramos los signos. Ya estamos a punto de terminar. Simplemente falta por definir el conjunto solución. Bueno, recuerden que estamos buscando los valores de x que satisfagan. Vamos a borrar ya este cuadrito, no nos sirve. Vamos a encontrar los valores de x que satisfacen esta desigualdad. Es decir, los valores de x que hagan mayor o igual a 0 esta expresión. Valores mayores o iguales a 0 son números positivos. Entonces nos ubicamos por acá. Positivos con el signo más. A partir de esto ya podemos plantear nuestro conjunto solución. Entonces escribimos x igual. X pertenece a los reales tal que x pertenece al intervalo, o mejor dicho, pertenece a la unión de estos dos intervalos. Es decir, x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 3 cerrado. ¿Por qué cerrado? Cerrado porque aquí tenemos mayor o igual. Si tuviéramos solamente mayor, aquí en menos 3 sería abierto. Entonces, x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 3 cerrado, unido con ese intervalo que va desde 1, también cerrado porque aquí tenemos mayor o igual, hasta infinito. Entonces, esto vendría siendo la respuesta a nuestra desigualdad.